Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando me encontraba en África trabajando como misionero, tenía que visitar como 42 comunidades, capillas. Tenía la parroquia y otras 42 pequeñas capillas, que tenía un territorio de como unos 180 kilómetros. Era el territorio de la parroquia y éramos 2 sacerdotes que teníamos que asistir. Era una experiencia hermosa, bonita, de evangelización. Recuerdo que en África, en esa región, en Zambia, donde me encontraba trabajando, era difícil ver muchos ancianos, porque la gente pues moría joven. La expectativa de vida parece que eran 28 a 32 años de vida. Unos jovencitos se veían ya más grandes por la calidad de vida. Pero bueno, el punto era que pues había algunos ancianos, pero a veces ni sabían qué edad tenían, y cuando veía uno me la acercaba para escuchar sus historias, aprender de ellos, porque eran los que mantienen la historia grabada. Como no está escrita, pues ellos cuentan y te cuentan cómo era la situación allí, y pues era como una fuente de información importante, buena. Me recuerdo que llegué a una de las capillas y allí había un anciano. Me llamó mucho la atención porque él estaba allí muy atento, estaba siempre que iba a esa capillita lo veía con una devoción muy grande. Y en esa ocasión llegué con tiempo suficiente antes de comenzar la celebración y me acerqué a él y comencé a dialogar. Le pregunté cómo estaba, qué había hecho, y de repente pues me entró la curiosidad de preguntarle cuántos años tenía. Le dije: oiga, Mabuto, ¿cuántos años tienes? Y me dice: padre, tengo 12 años. Dije: 12 años. Dije, entendería yo bien. Y le pregunté: a ver, 12 años, y le puse las manos así. Dije, porque quizás no entendí bien en su lengua. No,
dice 12 años. Y yo hice la expresión, ¿cómo que 12 años? Sí. Dije, no, usted ya tendrá, pues, ya usted es anciano, me ha contado tantas historias. Y se rió. Dice, tengo 12 años porque hace 12 años fui bautizado. Hace 12 años fue cuando recibí el Espíritu de Dios, que lo acepté en mi vida y mi vida cambió. Entonces tengo 12 años y es el día que recuerdo, importante para mí. Bueno, ahí tuvimos una larga conversación, pero siempre que leo este pasaje de San Juan acerca de Nicodemo, se me viene a la mente este anciano Mabuto que me decía, tengo 12 años y entiendo un poquito más lo que quiere decir Jesús aquí a Nicodemo. Nicodemo, quien era un hombre principal entre los judíos, era un hombre que sabía, un hombre estudiado, y San Juan lo presenta de una manera descriptivo. Primero dice el nombre, porque muchas veces nomás dice un nombre, se le acercó a Jesús, pero aquí pone el nombre Nicodemo, describe lo que hacía, un hombre principal que era importante. Y Nicodemo, ¿qué pasa? Va de noche. Aquí describe hasta la hora, más o menos, no la hora exacta, pero también la noche. ¿Qué significa para San Juan la noche? Pues es aquel que vive pues en la oscuridad. Y aquí precisamente, ¿qué es lo que hace Nicodemo? Se acerca a Jesús y le reconoce quién es. Ya Nicodemo es aquel que ha abierto su corazón al Espíritu de Dios. Lo ha abierto, quizás no lo ha recibido en ese momento, pero se abre a la oportunidad de que Dios entre en su vida. Aquí ya reconoce a Jesús, le dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque todo lo que tú haces no lo puede hacer cualquier persona, no lo puede hacer nadie si no tiene pues ese poder que viene de Dios. Él ya reconoce eso inmediatamente, que era lo que la mayoría de los fariseos judíos negaban, querían negar ese poder de Jesús que venía de lo alto. Nicodemo es la persona que abre su corazón y reconoce. Primero lo reconoce como maestro, aquel que puede enseñar, que puede aprender, va con una actitud abierta a aprender. Y aquí yo creo que Jesús ve su corazón. Jesús sabe lo que nosotros tenemos en nuestra vida y entra en un diálogo y comienza a explicarle. Y aquí le dice algo bien bonito. Dice, Nicodemo, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Si tú no abres tu corazón con una actitud humilde y sencilla, no vas a descubrir de qué se trata el amor de Dios. No vas a saber ni la misericordia de Dios, ni la justicia de Dios, no la vas a conocer. Porque cuando uno se cierra, pues te cierras a la gracia de Dios. Y muchas veces eso se nos cierra a muchas personas y cae uno en la oscuridad. ¿Cuál es? La soberbia, el egoísmo, la indiferencia. Cerramos a la gracia de Dios. Aquí Nicodemo es aquel que abre, y Jesús le dice, quien no renace de lo alto, si tú no renaces, si tú no te abres nuevamente a la gracia de Dios, pues no vas a entender lo que te estoy diciendo. Es por eso que Jesús nos decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque no abrimos nuestro espíritu a Dios con humildad y sencillez. Y aquí usa una palabra, dice renacer, volver a nacer, porque volver a nacer, pues aquí Nicodemo todavía se queda en un plano humano de nada más de querer entender racionalmente, y le dice, bueno, a ver, Jesús, ¿cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? Yo soy viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Que acaso puedo meterme al vientre de mi madre? Él había visto que Jesús había hecho milagros maravillosos, que dice, pues, ¿qué es lo que tiene que suceder o pasar? Y aquí Jesús ya le da una explicación concreta. Dice, a ver, tampoco seas exagerado.
Sí, he hecho milagros, he hecho cosas maravillosas. Para Dios nada es imposible. Pero yo te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Nacer en el agua y en el Espíritu. Y aquí es precisamente el agua, es el signo del bautismo. Del bautismo, de aceptar a Dios que limpie mi pecado, que limpie todo lo malo y dejar que el Espíritu de Dios habite en mí y pertenecer a esa familia de Jesús. Era lo que ese anciano en África me había dicho. Dice: tengo 12 años porque el día de mi bautismo comencé mi vida. Fíjense qué bonito volver a nacer, porque ese día yo acepté a Jesús, yo acepté a Dios, yo acepté que Él viniera en mi caminar, en mi vida. Y aquí ya Jesús hace una distinción clara y nos dice: lo que nace de la carne, pues es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Renacer del Espíritu, el Espíritu Santo. Y aquí dejar el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Nosotros quizás recibimos el bautismo siendo unos bebés porque nuestros padres entendieron esta afiliación, este ser hijos e hijas de Dios, y querían que también desde pequeñitos nosotros recibiéramos ese Espíritu, el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pues muchos nomás lo hacen como una tradición, lo hacen nada más por hacer y se quedan en la parte nada más de la fiesta externa o supersticiosa, pero no lo hacen realmente con una fe profunda. Por eso es que le dicen: ven a tus charlas, ve a tus pláticas. Ay, ¿cómo puedo evadir? ¿A quién le pago para no ir a las charlas? No es de que la iglesia quiere ponerte trabas para bautizarse, no. Quiere que entiendas ese sacramento tan importante. Cuando tú llevas a tu hijo, a tu nieto, a un bebé, no es nada más llevarlo y para que haga algo mágico el padre, no. Es dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habite en esos pequeños, en la familia, que se den cuenta de ese regalo tan maravilloso. Renacer de lo alto, renacer del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Pues dice: el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene, a dónde va. Viene ese Espíritu, porque muchos pueden decir: ¿cómo va a saber el niño pues lo que está recibiendo? Pues por eso tiene sus papás, sus padrinos, porque creemos, porque tenemos fe, porque queremos no solamente nacer humanamente y comer, trabajar, estudiar y ya, no, queremos crecer en el Espíritu desde pequeñitos, desde que nacen, darle gracias a Dios, enseñarle a esos pequeñitos a relacionarse con Dios, alimentar su espíritu. No esperar a cuando dicen unos: pues allá que crezca, el que decida qué, lo que es bueno, lo que es hermoso. Precisamente lo que dice esa expresión es que no han entendido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que hace maravillas en nuestras vidas. Pues dejemos pues que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Estamos en el tiempo pascual de celebrar que Jesús trae la vida, vence la vida y sigue viviendo en medio de nuestra comunidad. Pues que hoy podamos nuevamente hacer como Nicodemo, ir a Jesús, cambiar de la oscuridad a ir a la luz, para clarificar pues cada vez el caminar de nuestra vida y nuestra misión que tenemos aquí en la tierra. Poder seguir creciendo en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a crecer? Pues actuando como Dios quiere. ¿Cómo lo vamos a saber? Con los dones del Espíritu. Por los frutos se conocen si alguien tiene el Espíritu de Dios. Por la manera que tú actúas, en la manera que te vas a dar cuenta que Dios está con la persona, caminando, actuando y haciendo cosas maravillosas. Pues dejemos que el Espíritu de Dios actúe a través de nuestras vidas. Así sea. Amén.